Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy en el programa vamos a tocar el tema de transporte. El transporte resulta vital, fundamental para la transformación de cualquier ciudad. En algunos casos lo ponían como prioridad uno. Se decía, por ejemplo, que Bogotá se había transformado en una ciudad más vivible desde que se transformó el tema vial. Aquí en Arequipa el asunto podría ser de gran magnitud porque hemos ido creciendo en el deterioro del transporte público. Y ahora se añade un concepto que es bastante importante, interesante, es el de movilidad urbana. Hoy voy a tratar de saber cómo se va a manejar Arequipa en movilidad urbana y en el sistema de transporte masivo, y lo voy a hacer con el asesor de alcaldía en temas de transporte y movilidad urbana. César Simbor va a estar con nosotros en el programa para explicarnos in extenso todo lo que se pretende hacer en esta administración. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya la entrevista. César, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar acá nuevamente. Las últimas veces que conversamos tú eras un consultor más en transporte, ahora sí eres parte de la administración municipal y tienes la responsabilidad de asesorar en los temas de movilidad urbana y de transporte público. Tal vez deberíamos empezar diciendo cómo encuentras el suelo, porque la nueva administración llega y tiene que saber qué suelo está pisando. ¿Cómo vamos en la ciudad de Arequipa oficialmente en temas de transporte y movilidad urbana? Bueno, a ver, la movilidad urbana, digamos, tiene varios componentes, ¿no? Dentro de los cuales tienes el tema del transporte. La movilidad urbana sostenible, enfoquémonos un poco en esa caracterización de la movilidad, está compuesta de varios elementos, ¿no? Como es el transporte público, el sistema de movilidad no motorizada, el sistema de espacios públicos, ¿no? Las ciclovías que forman parte del sistema de movilidad no motorizada, el tema también de la gestión del automóvil privado, el tema del transporte logístico y carga. Entonces lo que podemos ver es que en realidad no todos estos temas se han estudiado o se han trabajado con la misma profundidad en los años anteriores, ¿no? Los temas donde quizás ha habido un poco más de desarrollo de todo lo que he mencionado es en cuanto al tema de la reforma del sistema de transporte público y algunos proyectos puntuales, algunos avances muy puntuales en cuanto a lo que se refiere a la recuperación de espacios públicos peatonales, ¿no? En concreto, la peatonalización de la Plaza de Armas y, digamos, las calles colindantes junto con el Boulevard Mercaderes, que creo que han sido una medida acertada, pero que tiene que continuarse, ¿no? Y en cuanto al tema de la regulación del automóvil, se han intentado hacer algunos esfuerzos, como sacar algunas ordenanzas en la gestión municipal anterior para poder restringir el ingreso de taxis informales al centro, y también se intentó, me parece, hacer en algún momento una regulación por placas, pero son temas que no han avanzado mucho, ¿no? y que hay que ahora abordar de manera integral en el contexto que he explicado inicialmente, ¿no? Esto es en el tema de planeamiento. Tú has dicho que no hay muchos estudios sobre movilidad urbana. Lo que hay son estudios específicos del sistema integrado de transporte, ¿sí? Así es, sobre la reforma del sistema de transporte público, y han habido estudios para viabilizar los proyectos que he explicado, ¿no? Por ejemplo, la peatonalización del centro. Pero puntualmente para esa parte. Exactamente. Hay otros componentes de la movilidad que todavía no han sido trabajados con el mismo nivel de detalle y que son tarea pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos avanzar durante estos 4 años de gestión? Porque el sistema integrado de transporte no es una novedad, lo habíamos conversado contigo, viene de varias gestiones, viene con Yamel Romero, sigue con Balbuena, 2 periodos de Segarra, entonces, y no se ha concretado. Se empieza a parecer un poco a Majes Iguas, nunca se acaba, es lo más estudiado, lo más hecho, pero siempre hay problemas. ¿Qué se puede esperar en estos 4 años sobre el sistema integrado de transporte? Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que la, digamos, gestión actual tiene la oportunidad histórica, y bueno, hasta ahora hemos visto de parte del alcalde y las nuevas autoridades
toda la voluntad política de empujar este tema. Y como yo decía, tiene la oportunidad histórica de poder completar la implementación del proyecto en una primera fase. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer en 4 años? Mira, la municipalidad está recibiendo, para empezar, esta reforma, digamos, del sistema de transporte público es compleja, ¿no? Y tiene implementaciones que se enmarcan en varios, digamos, marcos, ¿no? Tiene implementación de proyectos de inversión pública, tiene implementaciones que se enmarcan en el marco de la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Para la provisión de los servicios de transporte público, de la plataforma tecnológica, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son, digamos, los avances o la línea base en relación a todos estos procesos? En relación a los proyectos de infraestructura o de inversión pública, hay algunas obras de ingeniería vial que se han hecho en años anteriores. Existe por completar quizás la señalización básica y la infraestructura ligera para poder echar a andar las primeras líneas de autobuses en el marco de la implementación del CIT, ¿no? Que no son proyectos muy complejos. Básicamente lo que hay que hacer es implementar señalización básica, horizontal, vertical, para delimitar las paradas del sistema en las rutas alimentadoras y complementarias. Y en el caso de las rutas principales hay que quizás hacer algunas intervenciones un poquito más profundas, ¿no? Hay que generar bahías de servicio, adoquinados, hay que rehacer los bulbos en las esquinas para el acceso de los peatones. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se puede hacer rápidamente en un horizonte de 1 año, en cuanto a las obras, digamos, iniciales de infraestructura, ¿no? Que no requieren mucha inversión, por lo que estamos diciendo. Así es. O sea, porque es pintado la mayoría y lo que dice son pequeñas obras, o sea, que pueden hacerlo por administración directa los obreros de la municipalidad. Exactamente. Entonces, eso es un poco en cuanto al accionar inmediato sobre el dominio de la infraestructura, ¿no? En cuanto al tema de la implementación, de la ejecución de los contratos de APP, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Las nuevas rutas que deberían, Exacto. deberían darse, ¿no? Porque, o sea, lo que estamos viviendo ahorita son rutas que ya han fenecido, ¿no es cierto? O sea, no son las rutas que se han concesionado. A ver, te explico. En el marco de la implementación del sistema integrado de transporte, todas las líneas de transporte público de la ciudad han sido estructuradas en 12 paquetes concesionables, ¿no es cierto? Ahora, de esos 12 paquetes concesionables, 11 ya han sido adjudicados, tienen contrato suscrito y están en fase de ejecución contractual. Por consiguiente, la tarea de la municipalidad es gestionar que esa ejecución contractual se vaya dando de la mejor manera, ¿no? Y para eso hay compromisos tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿no? En la parte pública me imagino que tiene que ver con retirar a piratas. Exacto. Y eso, pero esto involucra, lo estuve conversando con Geoffrey Rivas hace unos días, después de unas declaraciones dadas por el gerente de transporte de que se tenían que retirar como 2.000 unidades piratas, por ejemplo. Pero eso es ir un poco contra la realidad, ¿no? O sea, en estos momentos el transporte que usamos no es el que queremos, pero es el transporte que tenemos. Y los chicos saben a qué línea, a qué bus, a qué combi subirse para llegar a su colegio, en qué combi regresarse, ¿no? En cuáles hacer transbordos, en qué esquina bajarse para subir al siguiente, y bueno, también los trabajadores. Sí. Pero eso va a cambiar, entonces. Te explico un poco cómo es el esquema de implementación. O sea, una vez que tú tienes adjudicados los contratos con los nuevos concesionarios que van a operar en el futuro toda la red de transporte público de la ciudad, el proceso de implementación es gradual. Entonces, ellos lo que hacen es empiezan a tomar posesión del territorio donde han ganado la operación de sus líneas. En un inicio, esas líneas no van a ser las líneas del CIT, que únicamente son 79 para toda la ciudad, disminuyendo, por supuesto, la superposición de líneas, ¿no? En un inicio van a ser más líneas, que son las líneas del transporte tradicional. Las de ahorita. Las de ahora, que son cerca de 240 líneas. Entonces, como parte del proceso de implementación, cada concesionario va a tener que implementar gradualmente las nuevas líneas e ir retirando las anteriores. Eso significa que nadie debería quedarse sin transporte. O sea,
quiero poner un ejemplo. O sea, si alguien que vive por la Plaza de las Américas hacía que su hijo tomara la C de Monterrey para bajarse en la Avenida Independencia y que llegue al Colegio Independencia, por ejemplo, ¿no? ¿Va a seguir teniendo esto durante este año, por ejemplo? A ver, te explico. Mucho de la reducción de líneas, cuando pasemos del transporte tradicional o de las líneas tradicionales a las líneas del sistema integrado, implica eliminar la superposición de líneas. Eso significa que si antes tú tenías, no sé, por la avenida Caima, 30 líneas, en el futuro únicamente van a haber 5 o 6. Correcto, ¿no? pero con la misma cantidad de... Utilizando las mismas vías y manteniendo un nivel de oferta adecuado. Correcto. Eso significa que el usuario siempre va a tener por las mismas vías principales donde antes tomaba sus servicios las nuevas líneas. Las nuevas líneas, con la misma cantidad de asientos, por decirlo así, porque, claro, o sea, podríamos tener dos combis, pues, combis pequeñísimas que van a ser reemplazadas por un solo bus, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero ¿vamos a tener la misma oferta de asientos? Exactamente, la misma oferta de capacidad en el servicio, ¿no? Bueno, tú sabes que actualmente mucha de la oferta del transporte público opera en combis, y en las combis no se puede ir parado porque no tienen condiciones ergonómicas, ¿no? Pero en un autobús que sí está diseñado para el transporte público, sí puede haber condiciones para llevar pasajeros sentados y parados en condiciones adecuadas, ¿no? Con una altura adecuada de vehículo, con doble puerta, con un pasamanos a una altura que ergonómicamente sea adecuada. Entonces, de esa manera se va a mantener e incluso superar la oferta actual de espacios, podemos decir así, ¿no? En los que nos transportamos en las líneas actuales. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con César Simbor, él es asesor en transporte y movilidad urbana del alcalde provincial de Arequipa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando del transporte, un tema que pretendo abordar en extenso en este programa. Tras la pausa, seguimos. Estamos de regreso en el programa, estoy con César Simbor. César Simbor es el asesor en temas de transporte y movilidad urbana del alcalde de Arequipa. El tema del sistema integrado de transporte es un tema complicado porque involucra la judicialización del proceso. O sea, no es que estemos hablando solo de temas administrativos y de implementar cosas, sino que ha habido juicios de por medio. ¿Cómo vamos judicialmente? ¿El CIT va a poder seguir o cabe la posibilidad de que se dicten medidas cautelares, se paralice el asunto, se anulen concesiones, se anulen licitaciones, se ordenen nuevos procesos? ¿Cómo va el tema legal? Así es. Bueno, aproximadamente a mediados del año pasado hubo una medida cautelar que judicializó el desarrollo de 4 unidades de negocio, o sea, 4 concesiones. Sin embargo, ese es un tema que ha procedido favorablemente. El 25 de enero de este año, si no me equivoco, la municipalidad fue notificada en segunda instancia con un dictamen favorable. Esa medida se ha caído. Por consiguiente, deja nuevamente limpio el escenario para poder trabajar con estos 4 concesionarios, ¿no? El único problema ahí es que ha habido un retraso de tiempo, ¿no? Porque en esos 5 o 6 meses que han dado este proceso, la municipalidad estuvo atada de manos y tuvo por mandato judicial que de su parte no actuar en la realidad ha quedado limpio ahora con los concesionarios y ver cómo se reinician todos los procesos de la manera más salomónica, ¿no? ¿Qué hemos concesionado? ¿Perdón? ¿Qué es lo que hemos concesionado? Son 4 concesiones, ¿no es cierto? No, son 11. 11 concesiones. Que ahora están... ¿Qué hemos concesionado? Lo que se ha concesionado, Enrique, es la provisión del servicio de transporte público en 11 unidades de negocio que más o menos representan el 88-90% del servicio de transporte público de la ciudad. ¿De qué distritos estamos hablando más o menos? O sea, ¿en dónde ya la cosa está ordenada como para empezar este nuevo sistema? De los distritos de Cerro Colorado, Caima, Pachacútec. Bueno, voy a hablar un poco de las zonas, ¿no? Porque claro, a veces la gente identifica un poco más la zona por el distrito, ¿no? Toda la cuenca de Zamácola,
la cuenca de Mariano Melgar, Selva Alegre, Paucarpata, Miguel Grau, Hunter, Sabandía, Characato, en la parte sur Tiabaya, y me parece que también la zona que queda cerca de la minera, ¿cómo se llama? Disculpe. Cerrado. Uchumayo. Uchumayo, se me fue el nombre, disculpe. Exactamente. Entonces prácticamente se ha configurado, digamos, todo el territorio al lado del área central, ya tiene unidades de negocio concesionadas, incluso también se ha concesionado ya el 50% de las líneas que van a ser los recorridos principales, norte, centro, sur, la unidad de negocio troncal C1A, que va a entrar en implementación en una siguiente etapa, ¿no? Luego de la preoperación. Entonces, en realidad, yo diría que el 90% del territorio está cubierto. Ahora un poco el desafío es coadyuvar a la implementación armónica de estas concesiones, ¿no? Se estima que hay unas 4.000 unidades que hacen servicio en este instante, ¿no es cierto? Alrededor de 4.000 unidades, combis, buses, minibuses, ¿no? Estas 4.000 unidades se van a convertir en ¿cuántas, según las concesiones establecidas? Claro. Bueno, cuando la implementación de las unidades esté al 100% y se haga la renovación completa de la flota con unidades de mayor tamaño, ergonómicas, con mayores índices de calidad, aproximadamente la ciudad necesitará cerca de 2.000 autobuses para poder operar su servicio al 100%, ¿no? ¿Y cuántas de esas unidades, de esas 2.000 unidades, van a ser rutas troncales? ¿Van a atravesar la ciudad de norte a sur o de este a oeste? Claro. Bueno, una cantidad equivalente a la de quizás 150 autobuses de 12 metros con una capacidad de 100 metros, ¿no? Con una capacidad de 100 pasajeros, perdona. De eso ha sido, digamos, para las unidades troncales adjudicado el 50%, y el otro 50% correspondiente a la ruta troncal C1E es lo que se espera adjudicar, digamos, al proyecto del tranvía, ¿no? Que también va a ser parte de este sistema integrado en su conjunto, ¿no? Esa primera parte adjudicada, ¿qué recorrido hace? O sea, la troncal adjudicada, ¿de dónde a dónde va? Hace el recorrido por la Avenida Aviación, Avenida Ejército, pasa por el centro, Salaberry, Alcides Carrión, Socabaya, ¿no? Hasta llegar a Socabaya. Perfecto. Esa es la que cubriría buses. ¿Y cuál es la que sería cubierta por el tren eléctrico? Ya. En realidad la ruta es la misma. O sea, es como que, digamos, ha sido concesionado el 50% de la provisión del servicio, pero la ruta es la misma. O sea, dependerá de el diseño detallado a nivel operacional, hacer que algunas líneas vayan de repente por Goyeneche, Progreso, Juan de la Torre, otras hagan el servicio centro o viceversa, ¿no? Eso ya depende un poco del modelo detallado de operaciones. Es probable también que conforme la demanda vaya aumentando, sea necesario poner quizás más trenes y empezar a reubicar los autobuses en unas nuevas líneas troncales, ¿no? Creo que esto es importante. O sea, se ha concesionado el 50% de la capacidad instalada que se necesita. O sea, el recorrido es el mismo. Así es. Solo que la mitad de la demanda sería satisfecha con buses y la otra mitad con tren eléctrico. Así es, en una segunda etapa. En una segunda etapa. En un inicio se va a tener que cubrir la oferta al 100% con autobuses, ¿no? Para lo cual es probable que se tenga que tener algunas líneas alimentadoras con recorridos extendidos, de manera que el pasajero pueda tener siempre una oferta de servicio desde su origen a su destino, ¿no? Por eso yo hablo de que el plan de implementación del SIT es gradual, ¿no? Y va a tomar cerca de 4 o 5 años. Para que tengas una idea, más o menos cada año deben implementarse un promedio de 16 a 18 líneas nuevas y retirarse otro tanto de líneas antiguas. Esa implementación de líneas nuevas, que debe ser anual, viene acompañada de una dotación de flota nueva, viene acompañado también de información para los pasajeros, porque los pasajeros tienen que saber qué línea nueva está incorporándose en Cerro Colorado, en Bustamante, en Caima, cuáles son los horarios de operación de las nuevas líneas, cuáles son, digamos, los paraderos que va a utilizar la nueva línea que se implementa. Va a ocurrir, digamos, una implementación gradual a nivel de todos los distritos, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros llamamos el proceso de implementación de las líneas del SIT, ¿no? ¿Existen antecedentes de implementaciones graduales? Porque
Lima no es comparable, ¿no? Porque Lima son muchos sistemas paralelos, ¿no es cierto? O sea, hay metropolitano, pero también existen líneas alternativas, convencionales Sí. y tren eléctrico. O sea, es una cosa mucho más. ¿Hay algún antecedente de un sistema como el que se está pretendiendo implementar o se está implementando en Arequipa? Claro, por supuesto, a nivel de Latinoamérica tenemos unas 5 o 6 experiencias relevantes, dentro de las cuales quizá la experiencia más completa a nivel de implementación de una red integrada de servicios es Santiago de Chile. Pero a nivel, Transantiago, así es, el sí. sistema integrado de Santiago. Pero yo creo que la experiencia de Lima también es interesante, ¿no? Ahí estuvimos el año pasado aportando. Y bueno, en el caso de Lima, si bien es cierto, su sistema es distinto y se estructura en corredores, ¿no es cierto? En corredores o redes troncalizadas de servicio. La implementación también ha sido gradual, porque no es que estos corredores han aparecido de la noche a la mañana con una flota al 100%, no ha sido así. Han ido apareciendo rutas parciales dentro de esos corredores que han ido llegando mes a mes, semestre a semestre, y han venido acompañadas de también la implementación de paraderos, la información para el usuario acerca de los horarios, acerca de los nuevos recorridos, acerca de la nueva forma también de poder acceder, digamos, al servicio. En el caso de Lima, por ejemplo, ya se está empezando a implementar el sistema de recaudo en una versión temporal. Por consiguiente, también hay que explicar a los pasajeros cómo es que van a acceder ahora al pago del pasaje. Tenemos que ir a una nueva pausa. Lo ¿Por qué no mismo con hablamos las de sistema de recaudo? ¿Cómo pagaríamos los pasajes? ¿Cómo sería el proceso al que tendríamos que sumarnos todos en breve tiempo? Claro. Estimo. Estoy con César Simbor, él es asesor de alcaldía en temas de transporte y movilidad urbana. Tras la pausa, seguimos con él.